En la primavera de 2006, Jessica O'Grady, una estudiante universitaria de 19 años, desapareció una noche en Omaha, Nebraska. Jessica iba a ver a su novio y pasar la noche allí, pero, según él, nunca llegó. Pasaron los días mientras el pánico se extendía entre sus amigos y familiares a la comunidad en general. Cada vez era más evidente que Jessica había participado en un delito. Las fuerzas del orden estaban convencidas de haber dado con el asesino. Pero al no poder encontrar a Jessica y sin detalles de lo que le ocurrió exactamente, su caso era demasiado débil para realizar un arresto. Hola detectives. ¿Recuerda contarnos qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. Tras graduarse de la preparatoria en Omaha, Nebraska, Jessica O'Grady, de 19 años, se mantuvo cerca de casa. Se mudó a un apartamento con 2 amigas y empezó a trabajar de camarera en un restaurante local de Lone Star. Mientras cursaba estudios en la Universidad de Nebraska. Jessica cursaba segundo año de estudios sociales y aspiraba a ser maestra. Tras aceptar un segundo trabajo a tiempo parcial en una guardería, Jessica se dio cuenta de su pasión por la educación infantil. Incluso se ofreció como voluntaria para entrenar al equipo de softball de su sobrina. En la primavera de 2006, Jessica se tomó un semestre libre de sus estudios, pues prefería trabajar y ganar algo de dinero extra. También se tomaba tiempo para disfrutar de su vida social. Tras terminar una relación de 1 año y medio en la preparatoria, Jessica era libre de buscar otras relaciones y enamorarse de un nuevo hombre. Christopher Edwards trabajaba junto a Jessica como camarero en el Lone Star de Omaha. Christopher también había estudiado en la Universidad de Nebraska, pero la abandonó para ganar más dinero en su trabajo. Chris trabajaba muchas horas en el restaurante. Aspiraba a un ascenso a la gerencia. Mientras tanto, vivía con su tía Jane, donde una entrada independiente y el sótano solo para él le proporcionaban cierta independencia. Christopher podía entrar y salir a su antojo y tenía algo de privacidad. Christopher aprovechó al máximo este acuerdo. Él y Jessica, que se llevaban bien en el trabajo, empezaron a verse. Solo habían pasado unos meses, pero a principios de mayo de 2006, Jessica le dio a Christopher la feliz noticia. Estaba embarazada. El viernes 12 de mayo de 2006, Jessica no se presentó a su turno programado en el Lone Star. Para entonces, amigos y familiares habían intentado, sin éxito, contactar con Jessica desde la mañana del jueves. Poco a poco, se fue dando cuenta de que nadie en la vida de Jessica la había visto ni sabido nada de ella durante ese tiempo. Un comportamiento extraño por parte de una amiga, sobrina e hija que mantenían contacto regular, casi a diario. La familia de Jessica avisó a la policía. Su tía, Shauna Stansel, con quien Jessica tenía una relación muy estrecha, había visto a su sobrina por última vez después de un partido de softball el miércoles 10 de mayo por la noche. Pero Jessica no acudió al siguiente partido programado para el domingo siguiente. Shauna había estado intentando hablar con todos los amigos de Jessica para localizarla, pero no había encontrado nada. Aún más aterrador era que Jessica no había cobrado su último sueldo. Sus pertenencias permanecían en su habitación del apartamento compartido, y su gata, Zoe, a quien llamaba su bebé, también parecía haber sido abandonada. Las cosas no cuadraban. Aunque el teléfono, el bolso y el coche de Jessica habían desaparecido, era imposible que la alegre y futura madre se hubiera ido voluntariamente. Casi una semana después de la última vez que Jessica fue vista, un empresario local encontró su pequeño hatchback, un Hyundai Accent, en un estacionamiento frente al restaurante donde trabajaba. Faltaban las llaves. Se revisó el coche en busca de huellas dactilares y se intercambió ADN, pero no se encontró nada. Tampoco había indicios de que Jessica hubiera conducido el vehículo hasta allí, ni cámaras en la zona que pudieran haber captado el vehículo o a su conductor. La recuperación del coche intensificó la investigación, que se convirtió en una pesquisa penal formal. Las fuerzas del orden accedieron a los registros telefónicos de Jessica y comenzaron a rastrear sus últimos movimientos conocidos.
Un grupo de amigos se reunió en su apartamento la noche del miércoles, 10 de mayo, el último día que alguien la vio. Charlaron y comieron pizza. Según sus amigos, Jessica estuvo enviando mensajes de texto toda la noche. También había estado hablando de Christopher Edwards. Jessica se mostraba optimista sobre su relación y su embarazo. Había empezado a tomar vitaminas prenatales. Estaba emocionada por ser madre. Después de que Jessica recibiera una llamada telefónica esa misma noche, se duchó, se arregló el pelo, se maquilló y salió del apartamento. Esto ocurrió alrededor de las 11 o 11:15 de la noche, en su destino, la casa de Christopher Edwards. Era un viaje de aproximadamente 13 kilómetros hasta el suburbio donde vivía Christopher. La última actividad telefónica de Jessica mostraba una llamada a su amiga Carrie alrededor de las 11:30 de la noche, seguida de una llamada a Christopher unos 20 minutos después. En la llamada de las 11:30, Jessica le informó a su amiga que iba camino a casa de Christopher. El último mensaje que Jessica envió también fue a Carrie a las 0:20, nada de travesuras para Jessica. Según Carrie, era un código que usaban las chicas para ligar con chicos. Ella entendió que este mensaje significaba que Jessica no iba a tener problemas esa noche. Pero no contestó y sus llamadas a la mañana siguiente quedaron sin respuesta. Todas las llamadas a Jessica después de esa hora fueron desviadas directamente a su buzón de voz. Sus últimas transacciones bancarias ocurrieron ese mismo día. Fue la última vez que alguien supo de Jessica O'Grady. Las exhaustivas búsquedas realizadas por las fuerzas del orden, con el apoyo de numerosos voluntarios, en los días posteriores a su desaparición no dieron con ella. Su familia aún se pregunta dónde está. Ya saben, hay que esforzarse constantemente. El terreno arbolado y rocoso de los alrededores representaba un desafío para los equipos de búsqueda, además de amplias oportunidades para que un asesino se deshiciera de un cadáver. Las labores de búsqueda abarcaron más de 150 acres alrededor del lago Cunningham. Se inspeccionaron los bancos de lodo y las orillas arenosas del río Elkhorn, y los voluntarios, divididos en grupos de búsqueda organizados, sortearon grandes rocas y pendientes resbaladizas. Mientras se realizaban estas labores, Christopher Edwards pasaba el fin de semana con su novia. No era Jessica O'Grady, por supuesto, sino su novia de toda la vida, Michelle Wilkin. Michelle conoció a Christopher mientras trabajaban en el mismo restaurante en marzo de 2005. Se hicieron amigos y luego iniciaron una relación romántica. Para enero de 2006, Michelle quedó embarazada. La relación era aparentemente exclusiva, según Michelle. La noche del 8 de mayo, solo 2 días antes de la desaparición de Jessica, Michelle y Christopher habían hablado de sus planes de casarse. Con casi 20 años, trabajando como camarero y viviendo en el sótano de su tía, Christopher Edwards estaba a punto de ser padre de 2 hijos de 2 mujeres diferentes. Michelle, con quien planeaba casarse, desconocía por completo su relación con Jessica O'Grady. Y mucho menos que Jessica también estuviera esperando un bebé suyo. Pasó los días posteriores a la desaparición de Jessica con Christopher en su habitación del sótano, ajena a las extensas búsquedas que se llevaban a cabo desde esa casa, en un radio de 1 milla, en busca de Jessica. Cuando Shauna Stansfield empezó a buscar a su sobrina, pasó por el restaurante Lone Star y habló con varios empleados, incluyendo a Christopher Edwards. Christopher le dijo que no tenía ni idea de dónde estaba Jessica. De hecho, no la había visto desde el martes 9. Dijo que ambos tenían planes para el miércoles por la noche, pero que se habían cancelado. Al final, no vio a Jessica esa noche. Esta fue la misma versión de los hechos. Christopher se lo contó a la policía cuando llegaron a su casa y le pidió permiso para inspeccionar el lugar. En esta primera visita, los agentes no tenían orden judicial, por lo que evitarían cualquier zona que Christopher no quisiera que se registrara, dijeron. Aunque prefería que volvieran en unos días, Christopher finalmente accedió a un registro controlado. Controlado por él, por supuesto. Los agentes comenzaron a inspeccionar su habitación. Pero al acercarse a su cama, Christopher habló. Dijo que no era necesario que revisaran el colchón. El detective en la escena propuso la teoría de que Jessica se había suicidado. Dado que la pareja llevaba juntas solo unos días,
tal vez ella decidió esconder una nota debajo del colchón de su cama. Según informes policiales, Christopher respondió que esa idea le parecía lógica. Así continuó la búsqueda. Christopher explicó que una pequeña mancha de sangre sobre el colchón era sangre menstrual. Pero cuando la policía levantó el colchón, encontraron una mancha que cubría casi toda la parte inferior. Se obtuvo una orden de registro formal para la casa y se realizó un análisis forense completo de la zona. Durante las siguientes 10 horas, la oficina del sheriff del condado de Douglas inspeccionó la casa a fondo. Aunque la investigación fue iniciada inicialmente por el Departamento de Policía de Omaha, la inspección fue supervisada por el jefe de investigación criminal, David Coffey, quien dirigió la unidad de CSI del condado de Douglas. Coffey tenía fama de ser un supervisor estrella de CSI, tras haber descubierto recientemente con astucia pruebas clave en casos de asesinato de alto perfil en condados vecinos. El propio Christopher Edwards fue procesado. Le tomaron cabellos, huellas dactilares, recortes de uñas y muestras de ADN. Esa noche se tomaron casi 200 fotos dentro de la casa, detallando el sótano, el dormitorio, las paredes, el techo y otras áreas, incluyendo el garaje en el dormitorio. Se documentaron salpicaduras de sangre, algunas visibles a simple vista, alrededor de la cama. Christopher explicó que se había cortado la muñeca unos días antes. Esa lesión causó estas manchas, dijo. Se aplicó luminol a las paredes de la habitación. Se encontraron manchas en el techo. Estas manchas, así como las de las paredes, habían sido cortadas de forma desordenada e ineficaz, tapadas con pintura blanca. La sangre hallada por toda la habitación coincidía con el ADN de Jessica O'Grady. Se habían quitado y reemplazado las almohadas y las sábanas de la cama. Se había volteado el colchón. Se habían encendido velas aromáticas por todas partes. Un dulce aroma flotaba en el aire. No fue una limpieza exhaustiva, pero sin duda fue un intento de ocultar lo que le había sucedido a Jessica O'Grady en esa habitación. Se encontró una bolsa de basura negra en el garaje, junto al coche de Christopher. La bolsa contenía 2 toallas manchadas de sangre y un recibo de una farmacia en West Omaha. Los investigadores obtuvieron imágenes de vigilancia de la tienda y capturaron a Christopher en la farmacia poco después de las 7:30 de la tarde del jueves, 11 de mayo. Allí compró pintura para carteles, betún blanco para zapatos y corrector líquido. La pintura del póster era químicamente idéntica a la encontrada en el techo de su dormitorio. Christopher Edwards se entregó voluntariamente a la policía, pero no fue acusado formalmente. Había lagunas en el caso contra él. Jessica no había sido encontrada ni tenía ningún arma homicida. Para cuando se descubrió el colchón en la habitación de Christopher, había transcurrido casi una semana desde la eliminación de las pruebas. La cantidad de sangre encontrada en la casa indicaba que Jessica no había salido con vida de la propiedad. Esto planteó dudas sobre cómo Christopher pudo haberla sacado de la casa. Solo había 2 salidas del sótano. La contraventana era demasiado estrecha para sacarla, así que solo quedaba la escalera. El niño de 61 kilos no la sacó solo. No había manchas ni marcas de arrastre. Así que recibió ayuda. Alguien que sabe dónde está el cuerpo de Jessica O'Grady. Y saber que hay un ser humano ahí fuera que no tendría la empatía de presentarse y decirle al departamento del sheriff dónde está es probablemente lo más difícil de afrontar, aparte de la pérdida que enfrentamos a diario. El departamento del sheriff del condado de Douglas sabía que tenía a su hombre, pero no tenía una teoría clara del delito para presentar en una acusación. El estado de Nebraska nunca había obtenido una condena por asesinato sin localizar el cuerpo de la víctima. El equipo de CSI, bajo el liderazgo de David Coffey, regresó a la casa una vez más. Milagrosamente y afortunadamente para la investigación, tras esta nueva revisión, Coffey descubrió 2 pequeñas manchas de sangre seca en el marco superior del maletero del coche de Christopher. Se encontró una pequeña mancha en el compartimento superior del depósito de gasolina, justo donde no era visible desde ningún ángulo, a menos que se estuviera dentro del maletero. La segunda estaba en la parte inferior de la tapa del maletero. 2 miembros anteriores del equipo de CSI habían registrado el vehículo y no la encontraron.
Aún más crucial, Coffet descubrió en el armario del dormitorio de Christopher un par de espadas ceremoniales de Bangkok, a las que los medios de comunicación llaman espadas samuráis. Por alguna razón, estas espadas habían pasado desapercibidas durante la búsqueda original, pero ahora se las consideraba el probable arma homicida. También se obtuvieron otros cuchillos pequeños para analizarlos. A partir de esta segunda búsqueda, se realizaron análisis de laboratorio en la Universidad de Nebraska, los cuales arrojaron una serie de resultados que marcarían un punto de inflexión en la investigación. Primero, las pequeñas muestras secas tomadas del maletero del coche de Christopher dieron positivo y coincidieron con Jessica O'Grady. Se encontró una pequeña mancha, posiblemente de sangre, en la empuñadura de una de las espadas ceremoniales. Esto también coincidió con el de Jessica. Las pruebas realizadas en la punta de esta espada identificaron el ADN de Jessica. Las tijeras de podar recuperadas durante la primera búsqueda se volvieron a analizar por orden de David Coffet. Tenía un presentimiento sobre ellos. Originalmente, las pruebas de ADN habían dado negativo, pero esta vez también coincidieron con Jessica. Se encontró ADN en el mango, pero no había sangre en ellos. Los investigadores determinaron que la espada debió haber sido el arma homicida. A partir de las pruebas de ADN y las salpicaduras de sangre, los detectives dedujeron que Jessica fue atacada mientras dormía en la cama de Christopher la noche del 10 de mayo. Christopher la cargó por las escaleras hasta el garaje, luego la subió a su vehículo y desechó su cuerpo en un lugar desconocido. Posteriormente, condujo el vehículo de la mujer hasta el estacionamiento cercano al restaurante y lo abandonó. No quedó claro cómo las tijeras de podar influyeron en la teoría del asesinato. Además, no había rastros de productos de limpieza en el maletero del coche. Sin embargo, de alguna manera estaba impecable, con la excepción de las muestras ocultas identificadas. La espada, la supuesta arma homicida, también estaba notablemente limpia. Christopher Edwards fue acusado del asesinato de Jessica O'Grady, y en ese momento le ofrecieron un acuerdo con la fiscalía a cambio de revelar dónde la había dejado. Este acuerdo habría supuesto una condena de entre 10 y 20 años para el joven de 19 años, con derecho a libertad condicional tan pronto como 5 años después de cumplir su condena. Christopher podría haber sido liberado fácilmente antes de cumplir 30 años, pero rechazó la oferta. Su padre, Bob Edwards, estaba tan convencido, según se informa, de que un jurado no podía condenar a su hijo por asesinato sin un cadáver, que lo obligó a rechazar cualquier oferta de cumplir una condena menor. Parece que, aunque no esté viva, sus restos están secuestrados, y eso no nos parece justo. El juicio comenzó a finales de marzo de 2007. Michelle Wilkin, ahora madre de su pequeña hija, testificó en defensa de Christopher. Declaró que desconocía el estado del colchón cuando se quedó con Christopher los días posteriores a la desaparición de Jessica. En ese momento, desconocía por completo cualquier relación entre Jessica y Christopher. La tía Jane de Christopher y su prima adolescente declararon que estaban en casa la noche del 10 de mayo y no oyeron ningún ruido proveniente del sótano. Pero las pruebas de sangre en el colchón, el techo y las paredes eran incriminatorias. El abogado defensor de Christopher, Steven Loeffler, mantuvo, de forma un tanto absurda, las explicaciones originales de Christopher sobre las manchas de sangre, afirmaciones que el jurado consideró ofensivas. Lo que Loeffler no argumentó fueron las inconsistencias en la versión de los hechos de la fiscalía. ¿Cómo era posible que la espada ceremonial fuera el arma homicida, y que solo contuviera un pequeño fragmento de sangre en la empuñadura? Seguramente habría quedado más, sobre todo dado el elaborado diseño de la espada. ¿Por qué Christopher la habría dejado en el armario del dormitorio durante semanas en lugar de deshacerse de ella junto con las demás pruebas? ¿O incluso después de que la policía sospechara de él por asesinato? Suponiendo que la teoría fuera correcta, Christopher también se deshizo del teléfono, la cartera y la ropa de Jessica, así como de su propia ropa y toda la ropa de cama original. ¿Por qué hacer esto dejando el arma homicida en su armario? ¿Y si lo único que hizo fue voltear el colchón y aplicar ligeras capas de corrector en las paredes, cómo dejó solo 2 fragmentos de sangre en el maletero de su coche? El jurado deliberó durante 11 horas antes de emitir un veredicto. Culpable de asesinato en segundo grado y uso de arma letal.
Fue el primer juicio por asesinato sin cuerpo en la historia del Estado que culminó con un veredicto de culpabilidad. Agradezco a los hombres y mujeres que formaron parte del jurado y emitieron un veredicto que expresó objetivamente nuestra convicción inicial. Christopher Edwards fue sentenciado a una pena de 80 años a cadena perpetua por asesinato en segundo grado y a 20 años de prisión por posesión de arma letal. Las condenas se cumplirán consecutivamente. El excelente trabajo de la oficina del sheriff del condado de Douglas y su equipo de CSI, así como el trabajo que realizaron en la escena y la preservación de la evidencia para el jurado. Hicieron un trabajo excelente y nos sentimos muy tranquilos. Y nunca dudamos de esa evidencia. La búsqueda de Jessica continuó durante años tras la condena. Se habían invertido miles de horas en el esfuerzo. Hubo 46 misiones diferentes, organizaciones sin fines de lucro se involucraron y se registró un radio de 8 kilómetros de la casa de su tía. Se descubrió un hoyo en la zona del lago Cunningham. Se especuló que Christopher había comenzado a cavarlo, quizás con la pala que encontró en su auto y las tijeras, pero no logró crear un hoyo considerable, por lo que fue abandonado. Esta teoría sostiene que, tras este intento, abandonó a Jessica en el agua. Christopher no proporcionó ninguna información. La casa de su padre fue registrada exhaustivamente. Los investigadores trabajaron en la casa del padre del asesino de O'Grady, Robert Edwards, a primera hora de la tarde, pero se marcharon poco después de que llegaran nuestras cámaras. Los agentes y los peritos forenses acordonaban la parte trasera, llevaban cubos y palas, concentrando sus esfuerzos tras cortinas oscuras. ¿De qué les alertó el perro detector de cadáveres? Que podría haber un cuerpo, pero por ahora, si encontramos algo, lo embolsaremos, lo etiquetaremos y lo examinaremos con microscopio. Fieltro. Una nueva terraza trasera que se había construido en las semanas posteriores a la desaparición de Jessica fue desenterrada y luego reconstruida cuando la policía no descubrió absolutamente nada. Nada que encontramos. Lo que encontramos fue roca. Roca y hormigón en una masa, y estaba en el mismo lugar y profundidad que vimos en las cartas. Nos lameremos las heridas, continuaremos nuestra investigación y partiremos de ahí. Bob Edwards también había sido investigado previamente. Parece probable que Christopher no hubiera encubierto el crimen por su cuenta. Debió haber recibido ayuda para levantar a Jessica y deshacerse de su coche, como mínimo. Pero nunca se encontró una coincidencia de ADN con su padre, Robert, ni ningún otro vínculo sustancial con un cómplice. Cuando Christopher compareció ante el tribunal para apelar su condena, era un hombre diferente. Su cabello más largo y sus tatuajes toscos evidenciaban los muchos años que ya había pasado en prisión. Su primera apelación, en 2011, coincidió con otro acontecimiento relacionado. Ese mismo año, otro residente del condado de Douglas cumplía condena en prisión. David Coffey, supervisor de CSI y figura clave del equipo de investigación del condado de Douglas, había sido condenado por falsificación de pruebas. Antes de su condena, se había hecho famoso en Nebraska por su capacidad para encontrar pruebas cuando nadie más podía. Luego, en 2 casos de asesinatos separados en el condado vecino de Cass, a principios del mismo año en que Jessica desapareció, los milagrosos descubrimientos de Coffey se pusieron en duda. Se descubrió que había colocado muestras de sangre en lugares clave de las escenas del crimen y en zonas donde las fuerzas del orden esperaban encontrar pruebas concluyentes. En uno de estos casos, los detectives carecían de pruebas físicas contra sus principales sospechosos. Este fue el caso de Wayne y Charbon Stock, quienes fueron encontrados brutalmente asesinados en su granja de Nebraska, aparentemente el domingo de Pascua de 2006. En un proceso similar al del caso de Jessica, otros peritos forenses registraron a fondo el coche del sospechoso, sin encontrar nada de valor. Entonces, justo cuando el caso perdía impulso, Coffey decidió reexaminar una zona oculta de la consola del coche del sospechoso. Allí encontró el ADN de la víctima, lo que vinculaba a los sospechosos con el crimen. La ubicación de las muestras de sangre por parte de Coffey se descubrió cuando pruebas adicionales, incluida una confesión, demostraron definitivamente la inocencia de los sospechosos. Un análisis exhaustivo de la sangre hallada en el coche de Christopher sugiere que se trataba de una pequeña mancha de transferencia.
Lo más probable es que fuera el resultado de una muestra de sangre diluida que David Coffey depositó en el interior del maletero. Si Jessica hubiera sido colocada en ese lugar después del ataque, los investigadores habrían esperado que al retirar la alfombra interior se revelaran muchas más manchas. Alguien más examinó el coche además de Coffey. Alguien lo había examinado el día anterior. 2 alguaciles del condado de Douglas lo hicieron igual que en el caso Murdoch. No encontraron nada. No encontraron nada. Asimismo, la pequeña muestra en la espada parece haber sido obtenida de fuentes falsas. La salpicadura en la habitación indicó que se utilizó un arma mucho más pequeña. En aquel momento se especuló que, sin la evidencia forense recuperada por David Coffey en el segundo registro de la casa, el Estado podría haber retrasado o rechazado rotundamente presentar cargos contra Christopher Edwards. De hecho, el caso contra Christopher se encontraba estancado hasta que Coffey volvió a examinar la escena. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que, independientemente de las alegaciones de Christopher sobre pruebas falsas, había pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Demostrar que las pruebas eran falsas y que se trataba de una violación del debido proceso sustantivo. ¿Qué parte de la prueba? No el colchón. No el colchón. Si se descarta esta evidencia como si nunca se hubiera presentado ante el jurado, ¿lo habrían condenado igualmente? Y la respuesta es rotundamente sí. La primera apelación de Christopher Edwards en 2012 y su posterior solicitud de un nuevo juicio en 2016 fueron denegadas. Su moción secundaria en 2018 también fracasó. Si hubiera aceptado el acuerdo con la fiscalía, probablemente ya habría sido liberado. David Coffey, tras cumplir aproximadamente 18 meses de prisión con una posible condena de 4 años, sostiene que no plantó ninguna prueba en el caso de Jessica O'Grady ni en ningún otro. Ese juez cree que no probaron nada. Yo planté pruebas. No hay manera. No había forma de probarlo. He ido a la Junta de Libertad Condicional 2 veces y les dije que no tenía nada de qué arrepentirme. Esta vez puedo improvisar y lo haré. No ha habido un cierre real para Shaun Stansil ni para el resto de la familia de Jessica ni para sus muchos amigos cercanos. Jessica no ha sido encontrada. No se olvida el día en que alguien a quien querías y eras tan cercano desaparece. Creo que sus allegados lo saben. Creo que cualquiera de esas personas podría presentarse y, ya sabes, decirnos dónde está para que podamos darle un entierro digno. Christopher Edwards mantiene su inocencia. Sigue cumpliendo su condena de 100 años. Su familia afirma que hubo pistas en el caso que fueron ignoradas por los investigadores, quienes se centraron en Christopher desde el principio y luego no buscaron en otras partes. Han declarado que ambas familias merecen un cierre con justicia. Los esfuerzos unilaterales desplegados hasta ahora por las fuerzas del orden no lograrán nada. También esperamos que consideren este momento como un buen momento para tragarse el orgullo y el ego por el bien de todos. Y ese fue el caso de Jessica O'Grady. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.